Por último, hablemos de las tijeras que son dentadas, ¿sí? Hay varios tipos de tijeras dentadas. Básicamente hay algunas que son con las dos cuchillas dentadas y otras que son solo con una de las cuchillas dentadas. También varían en la cantidad de dientes y el tamaño de dientes o el agujero que queda entre ellos, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es variar la cantidad de pelo que saca. Obviamente esta que es la cuchilla de diente de tiburón, que se llama, ¿sí? Saca mucho pelo y sirve para hacer cortes mucho más rápidos, ¿sí? De sacar mucho pelo, mucho volumen rápido. Esta, por ejemplo, que tiene muchos dientes y finitos, saca poco pelo y deja para lograr un corte completo hay que pasar muchas veces la tijera. Las que tienen las dos cuchillas dentadas se llaman tijeras de entresacar. Las que tienen una sola cuchilla dentada son tijeras de pulir. ¿Cuál es la diferencia? Estas de entresacar lo que hacen es rebajar el volumen. Cuando uno corta en el medio de un mechón de pelo, no va a haber un dibujo, no va a haber una línea marcada, pero sí va a bajar el volumen, porque va a sacar el pelo entre medio, ¿sí? Un pelo sí, un pelo no. Fíjense, si se acerca, van a ver la distancia que hay, que queda una distancia entre diente y diente, y ahí en ese agujerito el pelo queda intacto. Solamente va a cortar el pelo que calza justo entre diente y diente. Y como ven, tiene una pequeña mellita el diente. Esa mellita es donde traba el pelo y es lo único que corta. ¿Ven? Entonces solamente ese pelo va a cortar. El resto del pelo va a quedar intacto. Lo que hace es bajar volumen. En cambio, esta, fíjense que al cerrar también tiene la mellita que fija el pelo, pero el espacio que queda es mucho menor. Fíjense la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces lo que va a hacer esto es que la cantidad de pelo que saque va a ser diferente y el efecto que va a generar en el corte va a ser diferente también. Estas tijeras, para lograr dibujar una línea con estas tijeras, hay que pasarlas muchas veces, porque en cada pasada corta poco pelo y el efecto que genera es como un deslanado que hace que quede como más natural. Por eso pule. Cuando uno corta con una tijera recta o curva, sin dientes, lisa, de filo de navaja o microdentado, lo que hace es dibujar una línea. Esta de repente hace el mismo corte, pero no dibuja una línea. Cuando uno abre, saca algunos pelos, pero quedan otros pelitos y hace como que difumina, ¿no? Como que va haciendo una transición más suave de lo que es la parte que corta a la que no corta. Y sirve para pasar, o de repente hay algunos cortes como el coque, como el schnauzer, y otros que se hacen parecidos, que hay una parte que se esquila y otra que no. O lugares que se cortan a diferentes alturas y estas tijeras sirven para borrar, digamos, el escalón que se genera entre las diferentes alturas, o algunos lugares que uno quiere dejar más difuminado, con un efecto más natural en el corte, sobre todo en las caritas, de repente, de algunos perros como el Yorkie, como el Shih Tzu, por ejemplo, sirven mucho para ese tipo de pelos. Y en fin, y esta también sirve para algunos cortes como en el Golden, por ejemplo, que se hacen los faldones, o que se dibuja bien la forma del cuello, o en lo que es la inserción del cuello y la cabeza, que lo que hace es no dibuja líneas, pero saca volumen. Entonces ayuda a esculpir, digamos, la forma sin dejar líneas. Para eso básicamente sirve. Luego las que son más grandes, que sacan mucho más pelo, como las tijeras tiburón, por ejemplo, sacan mucho pelo, mucho volumen rápido. Entonces sirven para bajar volumen y para hacer precortes, digamos, mucho más rústicos. No pretendan hacer un corte fino con esta tijera porque no lo van a lograr, porque va a quedar el despuntado va a quedar mucho más desprolijo, van a quedar mucho más pelos de diferentes tamaños y se va a ver. En cambio esta, de repente para pulir, van a poder utilizar esta o esta al final. Primero utilizan esta en el precorte y para pulir luego utilizan esta y van a lograr un acabado mucho mejor. Pero esa es la finalidad y esa es la diferencia entre las dos. Una es de entresacar, saca volumen sin dejar línea, y otras para pulir las angulosidades o los escalones que quedan en las diferentes alturas
cuando uno pasa diferentes cuchillas de diferentes alturas, o cuando uno trabaja a diferentes partes del cuerpo y quiere hacer una transición entre la cabeza y el cuello, por ejemplo, o en las diferentes partes, o en los ojos, qué sé yo, en fin.